Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Como dije ayer en el plenario de comisiones, la verdad es que nos hubiera gustado poder acompañar al Poder Ejecutivo y al oficialismo en alguna acción o alguna iniciativa que sirviera para que la dolorosa causa de la AMIA tenga un final y se pueda algún día condenar a los culpables. Nos hubiera gustado porque nos duele y nos preocupa que esa causa no esté cerrada. Pero lamentablemente el memorándum que se ha firmado con el gobierno de Irán está muy lejos de ser un instrumento idóneo, un acuerdo idóneo para que la causa avance y para que la justicia argentina pueda llegar alguna vez a esa sentencia final. No es idóneo el memorándum porque está en contra de nuestras normas constitucionales, de nuestro derecho público y porque además, más allá de las violaciones constitucionales y de las ilegalidades, las medidas concretas que se disponen y que se acuerdan en el memorándum, como voy a explicar, no son aptas, no son idóneas para que la causa avance. La verdad es que no sirven para que la Argentina avance en el esclarecimiento de la causa. Casualmente el avance de la causa es el principal fundamento que el canciller expresó ayer como justificación para la firma de este acuerdo. La posibilidad, él reconoció que no había certeza, pero que la mera posibilidad de lograr a través de este memorándum que la causa avance justificaba la firma. Y además agregó que la causa está al día de hoy absolutamente paralizada y sin posibilidades de avanzar. Y la verdad que es curioso que para referirse al estado de la causa y a las posibilidades de avance de la causa no se haya requerido la opinión del fiscal o del juez que intervienen en la causa, que serían quienes estarían en mejores condiciones de opinar respecto de las posibilidades de que la causa avance. Y la verdad que leyendo los diarios de hoy no sorprende que no se haya requerido la opinión del fiscal, porque ayer el canciller en el plenario de comisiones se ufanó de haber aportado a la causa la prueba más importante para el avance de la causa. Y hoy en los diarios la Fiscalía aclara que lo único que aportó el canciller a la causa fue un cable de una agencia noticiosa. Eso sí, él lo adelantó en inglés y hubo que esperar un par de horas para que estuviera traducido. De modo que falta conocer la opinión de quienes conducen, de quienes dirigen el proceso judicial, para saber si la causa efectivamente está trabada o no, y también hubiera sido bueno conocer esa opinión respecto de las posibilidades de que mediante este acuerdo se logre algún avance concreto. Pero decía que la causa además el acuerdo además es inconstitucional. Y lo voy a explicar. El principio rector en esta materia, el que debemos seguir, es el que está establecido en el artículo 27 de la Constitución Nacional. El artículo 27 de nuestra Constitución dispone, y cito textualmente, que los tratados que celebre el Gobierno federal deben ser en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la propia Constitución. Varios de estos principios de derecho público son los que el memorándum viola. En primer lugar, el artículo 116 de la Constitución, que establece la competencia de nuestros tribunales, de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación, dice el artículo, para el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. Y esta es una causa regida por las leyes de nuestra Nación. Entre ellas el Código Penal, en primer lugar, cuyo artículo primero textualmente dispone que los delitos cometidos cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción deben ser juzgados de acuerdo con las normas del propio Código Penal. Es decir, no cabe ninguna duda de que la competencia para juzgar el delito
cometido por el atentado a la AMIA, la jurisdicción es exclusivamente de los tribunales argentinos. Sin perjuicio de que el texto del acuerdo es ambiguo y susceptible de interpretaciones diversas, hay, sin embargo, algunas conclusiones que no ofrecen dudas. Otro principio rector de nuestra Constitución y que es desconocido por el memorándum es el referido a la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial está establecida en los artículos 108 y siguientes de la Constitución Nacional, con un artículo, el 109, que contiene una prohibición, pero para el Poder Ejecutivo. Es la prohibición de ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Así dice el 109. Y este artículo está violado por el memorándum, porque el memorándum implica una injerencia del Poder Ejecutivo en el ámbito de competencia del Poder Judicial, al menos por dos circunstancias. Primero, por la creación de una comisión de la verdad que va a revisar lo actuado por el Poder Judicial, y por el establecimiento de reglas y condiciones para la declaración de los imputados que están al margen de nuestro Código de Procedimientos en materia penal. No está para nada claro cuál es el rol y la competencia de esta Comisión de la Verdad. Una interpretación que sería la más benigna para el acuerdo sería que la competencia de esta misión es lo que en el derecho internacional habitualmente se llama una fact-finding commission, es decir, una comisión que solo debe investigar hechos y reunir elementos de prueba. Pero aún así, en el caso de que no sea una comisión destinada a juzgar o de alguna manera revisar la actuación de la justicia argentina, aún en ese caso, la existencia y la competencia de la comisión contienen una clara intromisión en la actividad del Poder Judicial. Porque de acuerdo con el artículo 1 del memorándum, las autoridades judiciales argentinas, que no se aclara si son el juzgado, la corte o quién, están obligadas a presentar documentación a esa comisión. Documentación que tampoco está claro cuál es, si es la causa, si es otra documentación, pero lo cierto es que el artículo 1 del memorándum exige a las autoridades judiciales argentinas entregar documentación a la Comisión de la Verdad. Esto claramente es una injerencia del Poder Ejecutivo que, mediante la firma del memorándum, obliga a la Administración de Justicia a hacer algo que no está previsto en las leyes que rigen la actuación de nuestra justicia. Pero además hay otra intromisión más, porque esa comisión mal llamada de la verdad, de acuerdo con el memorándum, en algún momento, que no está muy claro cuál, deberá expresar su visión y deberá emitir un informe con recomendaciones sobre cómo proceder en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. De modo que, de acuerdo con esto, la justicia argentina también va a tener que tener en cuenta la ley de Irán para actuar y proceder de aquí en más. La intromisión es grave, porque la misma cláusula prevé que las partes deberán tener en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras. Puede ocurrir que la Comisión de la Verdad concluya que todo lo actuado por la justicia argentina es arbitrario, es disparatado, es nulo. Pero aún entonces, en el caso de que la justicia argentina no siga las recomendaciones de la Comisión, está muy claro que a los imputados se les van a facilitar mucho las cosas y la condena va a estar cada vez más lejos si esas son las conclusiones de la Comisión. Otro punto en el que se aprecia la violación de nuestras normas de derecho público es el artículo 5, sobre el cual tanto se ha hablado y se ha dicho, que es aquel en el que se ha previsto que la Comisión y las autoridades judiciales argentinas, pero también iraníes, se han de encontrar en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja, con el agregado, previsto en la misma cláusula quinta,
de que la comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la comisión le va a hacer preguntas al juez argentino, al fiscal argentino? ¿Le va a pedir explicaciones la comisión al doctor Canicova Corral respecto de cómo ha tramitado la causa, de qué piensa hacer en el futuro? ¿O acaso le va a hacer esas preguntas al fiscal? La verdad es que la sola enunciación de esta posibilidad horroriza. Pero además, vemos aquí una nueva violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, porque nuevamente vemos que el Poder Ejecutivo, mediante la firma de este memorándum por el cual se constituye esa Comisión de la Verdad, termina dándole indicaciones y directivas a la justicia, lo cual viola claramente la prohibición del 109. Pero además, y como también se lo ha dicho, la cláusula implica una notoria violación del debido proceso adjetivo y sustantivo garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, esta vez en perjuicio de los propios imputados. Está claro que esa declaración que han de prestar los imputados, si es que acceden a ello, en Teherán, no puede ser considerada una indagatoria en los términos de la ley argentina. Esto está muy claro. No va a haber posibilidad material de exhibirle a los imputados la totalidad de la prueba, no va a haber la posibilidad de exhibirle siquiera la causa, que acumula más de 100 fojas, no va a haber la posibilidad de que ellos accedan a la causa traducida al farsi, que es el idioma que ellos hablan y no el castellano. No sabemos qué va a pasar, ya se lo ha dicho, lo dijo la diputada Gambaro, con la presencia de los abogados defensores allí. No sabemos cómo se va a sortear el obstáculo que implica la previsión del Código Procesal Penal, en el sentido de que solo pueden estar presentes en la indagatoria el juez, el defensor y el Ministerio Público. ¿Qué vamos a hacer en esas circunstancias con la Comisión de la Verdad? Con las autoridades judiciales iraníes que van a estar allí. El canciller se hizo cargo ayer de este argumento y reconoció que no se iban a poder cumplir en esa declaración todos los requisitos y recaudos que prevé la ley argentina. Lo reconoció. La diferencia es que él argumentó que esto era disponible para las partes, que si los imputados accedían a declarar ante la Comisión de la Verdad y ante las autoridades judiciales iraníes y el juez lo consentía, esto entonces podía llevarse adelante y podía constituir una indagatoria. Esto no es así, esto es falso, absolutamente falso. La conclusión del canciller es un disparate, porque esas garantías, esos recaudos que la ley procesal ha previsto, no son disponibles para las partes, son solemnidades que hacen al derecho de defensa y que si no se cumplen implican la nulidad de la indagatoria. De manera tal que esa declaración que los imputados iraníes van a prestar en presencia de la comisión, de las autoridades judiciales iraníes y del juez argentino, está lejísimos de constituir una declaración indagatoria. Y si eso no constituye una declaración indagatoria, como claramente queda demostrado, todo el argumento del canciller de que este acuerdo servía para que los imputados prestaran declaración indagatoria y la causa avanzara, se cae. Queda claro que es un argumento falso, que no sirve. Pero hay más. Hay una larga serie de dudas y de interrogantes que el acuerdo plantea, que nos suscita y que llevan al mismo resultado, que es la inconstitucionalidad, la ilegalidad y, por sobre todas las cosas, la inconveniencia del acuerdo. Señalo entre esas dudas y conjeturas. Primero, que el acuerdo no fija plazo alguno ni para la designación de los integrantes, ni para la aprobación de las reglas, ni para la entrega de la documentación, ni mucho menos para la emisión del informe que tiene que hacer esa Comisión de la Verdad. Con lo cual, lo más probable es que la Comisión nunca finalice su trabajo y se pierda en la noche de los tiempos hasta que un día no nos acordemos más de esa comisión. Pero también, en segundo lugar, el acuerdo
refiere a la existencia de evidencia y de información y de actuaciones judiciales en poder de las autoridades de Irán, que deben ser presentadas a la Comisión de la Verdad. La verdad es que la posible existencia de esas actuaciones judiciales tramitadas en Irán llama la atención y resulta curiosa, porque ha quedado en claro y está perfectamente en claro que la competencia para investigar el atentado es exclusivamente de los jueces argentinos. ¿Qué actuaciones judiciales hay en Irán? ¿Qué tienen que hacer las autoridades judiciales iraníes investigando el atentado de la AMIA? Lamentablemente el canciller no explicó esto, no lo aclaró. ¿Qué fundamento tiene la supuesta competencia de los jueces iraníes para tramitar causas en Irán vinculadas al atentado de la AMIA? Nada de esto sabemos. También en relación con la declaración, con las supuestas declaraciones indagatorias, que no son declaraciones indagatorias, que son cualquier cosa, una charla entre amigos, posiblemente una charla de café, también llama la atención que de los 8 imputados iraníes, el acuerdo prevea solamente la declaración de 5, que son aquellos que están afectados por las circulares rojas de Interpol. Hay 3 imputados iraníes que no están afectados por las circulares rojas de Interpol y que de acuerdo con el memorándum no van a declarar, no tienen ninguna necesidad ni obligación de declarar. De manera tal que nuevamente, más allá del misterio que esto representa y que no se ha explicado claramente por qué no se incluyó en el acuerdo la declaración de esos otros 3 imputados, pero una vez más prueba que las declaraciones, sean indagatorias o lo que sean, no van a ser completas, van a faltar y por lo tanto no hay posibilidad de que la causa avance. Por otra parte, también en relación con este punto, llama la atención que el gobierno argentino no haya adoptado algún recaudo en el memorándum de entendimiento referido a la orden de detención que la justicia iraní ha emitido respecto del fiscal Nisman, del fiscal argentino, lo cual constituye claramente una represalia del régimen de Irán, que además fue anunciada como tal en oportunidad de que Interpol resolviera y debatiera acerca de si procedían o no las órdenes de captura internacionales para los ciudadanos iraníes. También hay otro punto que llama la atención, y es que aparentemente por la actuación que va a tener esta Comisión de la Verdad allí en esa audiencia tan difícil de encasillar, la Comisión va a tener autoridad para interrogar a las partes, que pueden ser el juez argentino, los mismos imputados, el fiscal, los defensores, no está muy claro. Pero evidentemente esta atribución que se le confiere a la Comisión implica una delegación de atribuciones que son propias y que corresponden solo al Poder Judicial de la Argentina. Y si hay una delegación de facultades, hay que aplicar el artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional, que después de la reforma de 1994 y para aprobar tratados que contengan una delegación de facultades como este, requiere un procedimiento de doble votación y además la existencia de mayorías agravadas a la hora de aprobarlo. Nada de esto ha sido previsto, nada de esto se ha dicho. Lo único concreto de todo este acuerdo es el artículo 7º, al que también se ha hecho referencia reiteradamente y no por casualidad, porque es la única cláusula concreta del acuerdo, el artículo 7º, que prevé que inmediatamente después de firmado debe ser remitido por las autoridades argentinas y por las autoridades iraníes a conocimiento de Interpol. Ni siquiera requiere que sea previamente aprobado por los congresos de los 2 países, no. Es directamente operativa esta cláusula, basta la firma y se comunica a Interpol. Es más, ya se debe haber hecho la comunicación a Interpol, aunque no lo sabemos porque el canciller no lo aclaró. De modo que aquí apreciamos el único efecto que de verdad, el único resultado concreto que va a tener este acuerdo, y es que pronto los imputados van a estar libres
de todas esas órdenes de captura emitidas por Interpol y van a circular alegremente por el mundo, mientras la causa en la Argentina no va para ningún lado. Porque, entre otras cosas, la cláusula octava, la última cláusula del acuerdo, dice que deben respetarse los derechos de las personas garantizadas por ley. Por la ley argentina y por la ley iraní. Y sabemos, y ya se ha dicho, que la ley iraní prohíbe la extradición de nacionales. Hay una ley del 4 de mayo de 1960 que está vigente, que en su artículo octavo, inciso primero, prohíbe la extradición de nacionales. Y ya termino, presidente, deme un minuto más. De manera tal que, insisto, el único resultado concreto que va a tener este acuerdo es que los ciudadanos iraníes imputados se van a ver librados de las órdenes de detención y van a circular alegremente por el mundo, mientras la Argentina no habrá logrado nada que permita avanzar en la causa. Por eso nos oponemos al acuerdo. Y por último, quiero decir que lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás, no podemos modificar el pasado, no podemos evitar el atentado a la AMIA que ya fue cometido, pero sí debemos, sí podemos ser respetuosos con las víctimas y solidarios con los familiares. Y este acuerdo es una falta de respeto a las víctimas porque aleja toda posibilidad de llegar algún día a la verdad y a la justicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene uso.